flamenca por encima de todo, como ella misma se define, y desde el primer momento que la llamamos se mostró agradecida y encantada de ejercer de madrina de este acto. Su carrera profesional no ha hecho más que comenzar, pero estamos seguros que en breve se consolidará como una de las grandes figuras del panorama musical. Ella fue la ganadora del programa, se llama Copla, de Canal Sur Televisión, y es un honor contar hoy con ella. Démosle un fuerte aplauso a Laura Gallego. Quiero aprovechar la presencia de Isabel para agradecerle, por supuesto, todo esto que me hace tantísima ilusión. Bueno, como he dicho hace un ratito, tengo la madurez un poco escondida y con esto de la Navidad me vuelvo loca. Me encanta, me emociono, lo vivo al máximo y por supuesto siempre estoy involucrada con la Navidad, con las compras navideñas, con las visitas a uno de estos sitios tan bonitos en el que nos encontramos. Por eso quiero agradecer tanto a Isabel como a todos los directivos y a todos los que han hecho posible que yo esté aquí hoy, porque me hace muchísima ilusión, y muchas gracias por supuesto a todos los que estáis compartiendo con nosotros esta tarde, que espero que pasemos una buena tarde, que disfrutéis del espectáculo, del cante, del baile. Yo no bailo, bueno, no podéis ni imaginar la de cosas que van a pasar aquí esta tarde, lo bien que nos lo vamos a pasar, lo que vamos a disfrutar, y sobre todo lo más importante y a lo que hemos venido, que es a inaugurar ya por fin la Navidad. Yo tenía muchas ganas porque se me hace el año un poquito largo, con esto del verano medio me entretengo, con tanto concierto y tantas cosas, pero ahora ya cuando se va pasando el verano voy empezando a pensar que no me coja tarde para comprar un regalo, que luego último de diciembre, que luego está el Corte Inglés petado, ¿tú sabes? Entonces tenía muchas ganas de darle la bienvenida a la Navidad, y por supuesto de qué mejor forma que encendiendo luces. Me encantan las luces, me encantan los muñecos, me encanta la decoración que tiene el Corte Inglés. Estuve hace una semanita, un par de semanas, aquí. Aproveché para ir al stand donde me hice tantísimas fotos, que son las que habéis visto por las redes sociales, en el stand de decoración de aquí. Me encanta todo, me encanta la purpurina, me encantan las lentejuelas, me encanta... Hoy conmigo, que me ayudéis también a quitarme los pocos nervios que traigo, porque como vengo tan contenta y con tantas ganas, yo me esperaba que iba a estar muy nerviosa, y resulta que no estoy nerviosa, que estoy muy tranquila. Luego tanta gente que no me esperaba, un montón de gente aquí por todos lados, digo, la gente no estará comprando, me encontraré dos o tres señoras en chanda que están chicharando, que vengo vestida de lentejuela. Yo no sabía que este Corte Inglés tenía este poder de convocatoria. Por eso vuelvo a agradecer a ellos, a los directivos, a todo el equipo del Corte Inglés, y me gustaría también dar las gracias, porque después me aturrullo y no me acuerdo. Hoy vengo con una compañía muy especial, con un acompañamiento que nunca o casi nunca me falta, y cuando falta es porque él quiere. Y quiero, por favor, que le demos un aplauso súper fuerte y con todo mi agradecimiento a mi guitarrista, a mi compañero, mi todo, Víctor Torres. Sabe que es verdad todo esto que estoy diciendo, que me hace tanta ilusión y que soy tan niña chica con estas cosas, sabe que es verdad, aunque suena tópico, que me hace mucha ilusión y que me da mucha alegría hasta aquí esta tarde, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo reconozco lo sé. ¿Tienes ganas de tocar? Sí, y tú ganas de darle ese botón. Mucha, pero me están reteniendo esta gente, que estoy aquí como un pájaro loco. Ya no sé, digo, voy a sacar a alguien, yo qué sé. Pues esto, que lo he traído porque quiero adelantaros que voy a cantar el primer villancico del año aquí también, que lo van a presenciar las cámaras y todos ustedes. Y luego después, pues, como ya me he echado toda la tarde arreglándome, pues no voy a cantar el villancico y me voy a ir. Digo, yo que algo más que ¿no? Si tenéis ganas. ¿Habéis comprado ya? Bueno, pues me dice que quedan ya muy pocos segundos. Me estoy poniendo ya nerviosa.
Cuando suene esto, o sea, cuando se encienda, tenéis que aplaudir muy fuerte porque vais a salir todos muy guapos en la tele y muy guapas. No quiero que nadie compre en ese momento, estos 5 minutos, por favor. ¿Preparado? Venga. Pendiente que ya el otro no se escucha igual.